A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, ya sabes, el programa de salud en Radio Marca, referencia donde tenemos a los mejores profesionales que en definitiva nos sitúan en el camino de la salud con sus buenos consejos, nos hablan de autocuidado, nos hablan de prevención, que es algo muy importante y en lo que trabajamos tanto aquí día a día. Hoy es martes, tenemos consulta, ya lo sabes, a eso de las 3:30 de la tarde abrimos la consulta. Yo te recomiendo que vayas llamando ya para entrar con nosotros en directo. 91 443 6501. Si tienes una lesión, una molestia, quieres prevenir cualquier lesión en tu entrenamiento, estás en pleno proceso de rehabilitación y quieres hacer algún ejercicio en casa, pues para ayudar un poquito a esa recuperación, acortar tiempos ya se sabe que no es lo más recomendable, pero sí para ayudar o para fortalecer determinadas zonas que puedan ayudar a esa recuperación. Bueno, pues va a estar con nosotros Dani Porro, osteópata, director del centro Atrio 3. Apunta bien el teléfono 91 443 6501, 91 443 6501. Puedes llamar ya para reservar turnos. Si no, no te preocupes, que yo a lo largo del programa te lo voy a ir repitiendo el teléfono. Además, que muchos lo habéis utilizado, tenemos el correo electrónico cuídate@radiomarca.com. Cuídate@radiomarca.com. Por si no puedes entrar en directo, nos envías la consulta y yo se la traslado a Dani. Él te dará respuesta. Antes vamos a estar con nuestra doctora de cabecera, con Inés Liperheide, médico intensivista en la UCI Puerta de Hierro. Y hoy atendemos al calendario de la salud, 10 de febrero, Día Internacional de la Epilepsia. Más de 50 millones de personas en el mundo padecen epilepsia. Bueno, pues queremos conocer un poquito más de esta enfermedad, tipos, síntomas para saber reconocerlo, que esto es importante, cómo actuar si en ese momento, pues si estás en un sitio y de repente una persona empieza con una crisis, cómo saber reconocer que es una crisis de epilepsia y cómo tenemos que reaccionar y cómo tenemos que actuar. Bueno, pues todo esto lo vamos a dejar claro en el programa de hoy. Comenzamos ya a esta hora. Cuídate. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. Vamos con nuestra doctora de cabecera, con Inés Liperheide, y además con calendario de la salud. Atendemos a esas fechas importantes. Estamos con la doctora Inés Liperheide, médico intensivista en la UCI Hospital Puerta de Hierro. Además, es especialista en medicina estética y antienvejecimiento en la Clínica Martín del Hierro Amsalem. Y, por supuesto, como decimos, nuestra doctora de cabecera aquí en el programa, en esta sección que bautizamos como A Tu Salud. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Yanela, buenas tardes a todos. ¿Cómo lo llevamos este febrero? ¿Bien? ¿Lo llevamos? Lo llevamos.
Que no es poco, lo llevamos. Que no es poco, sí, porque estoy en reposo en casa y entonces, pues bueno, pues llevándolo poco a poco, cumpliendo días y semanas, así que bien, pero bueno, contenta, no Bueno, me puedo quejar. En estas situaciones como la recompensa es, si Dios quiere, tan maravillosa, pues bueno, pues hay que hacer ese reposo y que todo vaya bien y es lo importante. Y además, tú como médico, Inés, tú sí que cuando el médico dice algo, lo llevas a rajatabla. O sea, tenéis que ser, pero claro, esto no es cuando te dice el médico, reposo absoluto, y tú, como no sabes muy bien del tema, hay días que cuando te encuentras bien te lo saltas. Tú que sabes de qué va el tema como médico, dices, no me lo salto en nada. A ver, los médicos somos muy malos pacientes, pero creo que es algo generalizado. Sí, ¿no? Sí. Primero porque sabemos, con lo cual somos preguntones. Entonces, cuestionamos, pensamos, tenemos, o sea, a un paciente le dices tienes que tomarte esto y tienes que hacer esto y tú lo haces, pero ¿y por qué? Pero ¿y por qué me tengo que tomar esta dosis? ¿Y por qué por la mañana y por la noche? Pero exactamente explícame por qué ahora me tienes que subir esto. Entonces somos bastante, especialitos, y cuando yo he estado ingresada yo decía, ya verás, pobres a los de la planta y todo, digo, porque yo lo pregunto todo, en plan, no, si me va a acabar la perfusión a tal hora, pero entonces has cargado, no sé. Te das cuenta de muchas cosas, pero sí que es verdad que el objetivo en este caso es clarísimo, y mi objetivo es eso, que vayan cumpliendo las semanas, que el bebé vaya creciendo y se vaya desarrollando para que cuando decida nacer pues esté en las mejores condiciones, y si me tengo que quedar quieta pues me tendré que aguantar y quedar quieta, cosa difícil en mí, que tú ya sabes, Yanela, que estoy a 1000 cosas y al final mi cabeza sigue funcionando, entonces voy haciendo todo lo que puedo con la cabeza, pero intentando mantenerme un cierto reposo en casa con el cuerpo. Mucha lectura, que eso calma y relaja. De verdad, que cuando estamos trabajando y metidos en todo el ritmo y en la vorágine siempre decimos, me encantaría tener tiempo para leer, y cuando realmente tienes tiempo para leer, no lees. Total. O no te pones a hacer esas cosas más relajadas, ¿no? Que eso es ley de vida. Igual cuando te dicen... Sí. Total. Y debes retomar el yoga. Estuve una temporada haciendo yoga que lo dejé, y yo era más de actividad, y Martín lo sabe, Martín ya lo sabe. Pero bueno, me han recomendado que para la paz mental también es importante la relajación mental, ¿no? Y no tener que pensar, porque mi cabeza piensa mucho. Entonces, pues bueno, también bajar las revoluciones de la cabeza. Qué necesario es. Eso deberíamos practicarlo siempre. Se necesita un momento de reposo. O siempre intentar darle descanso a la cabeza, porque la cabeza, por mucho que nuestro cuerpo a lo mejor esté relajado, la cabeza no descansa, va a veces a muchas revoluciones. Eso es lo que nos sume muchas veces en estado ahí como de estrés, de ansiedad en nuestro día a día. Y lo que te iba a decir, eso se dice mucho cuando estás bien, y dices, valora cuando estás bien, que cuando te encuentras mal, te acuerdas de cuando estabas bien, pero no lo valoras. Cuando no tienes ningún dolor lo ves como algo normal, ¿no? Esto funciona así, es la esencia de los humanos. En fin, bueno, decía Inés que hoy atendemos un poquito de nuevo al calendario de la salud. Ayer se celebró el Día Internacional de la Epilepsia, segundo lunes me comentabas del mes de febrero, en este caso por eso ha tocado el día 10 de febrero, y queremos hablar un poquito más de este tema. Decían desde la Sociedad Española de Neurología que alrededor de un 30% de los casos de epilepsia se podrían evitar controlando los factores de riesgo. Claro, depende de la epilepsia, pero lo importante son esas cifras que a veces lanzan y que quizá llaman la atención, ¿no? Y es donde nos hacen tomar un poco de conciencia. Más de 50 millones de personas en el mundo padecen epilepsia. Cada año se diagnostican más de 2,4 millones de nuevos casos de epilepsia en el mundo. En fin, que queremos conocer un poquito más esta patología que tiene su propio Día Mundial, Inés. Efectivamente, parece como que es algo que le toca a otros. Muchas veces hablamos de este tipo de referencias en el programa, pero es que es verdad, ¿no? Y entonces parece que hay que marcar un día en el calendario para conseguir unos objetivos, ¿no? Y es prestar mejores servicios a los pacientes que tengan esta patología, ¿no? Y sobre todo que haya inversión a nivel de los gobiernos y todo para poder mejorar esta atención. Como bien decías, es que es una cantidad de millones de personas en el mundo impresionante. En España el año pasado 450.000 personas, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero lo relacionas, la gente no lo relaciona con
su vida habitual, ¿no? Pero conoces a alguien con epilepsia, conoces a alguien que le da una crisis epiléptica, pero es que es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, porque no atiende a edades. Hay niños, ¿no? Entonces lo que nosotros no es que nació y tiene epilepsia desde pequeño, es como lo que llamamos una epilepsia primaria, ¿no? Una alteración de la función de las neuronas, pero de adultas sigue ocurriendo, ocurre en hombres, ocurre en mujeres, ocurren embarazadas, ¿no? Y de hecho las estadísticas dicen que 1 de cada 10 personas en algún momento de su vida puede llegar a tener una crisis epiléptica. Entonces estamos hablando de una patología muy frecuente. Entonces es importante, así como para que los oyentes lo distingan, o sea, una cosa es una crisis epiléptica, ¿no? Que es un episodio puntual, y una cosa es tener epilepsia, ¿no? Un síndrome o una enfermedad de la epilepsia. Entonces, una crisis puntual epiléptica es una situación puntual en tu vida en la que existe una alteración de la funcionalidad de tus neuronas. Las neuronas de tu cerebro se interactúan, o sea, tienen una actividad propia y interactúan con otras neuronas, y esa actividad eléctrica. Entonces, nosotros en el cuerpo tenemos 3 actividades eléctricas. El corazón, que eso lo tenemos como muy claro, que el latido del corazón va independiente, ¿no? La actividad eléctrica de las neuronas del cerebro, que es y luego la actividad también muscular, también eso va por actividad eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos una alteración de esa función de electricidad del cerebro, puede que una neurona se vuelva loca y tenga mucha actividad, y lo que tengamos es como una crisis focal, que llamamos, es decir, depende de la zona que esté, se irrita esa zona, llamamos irritación del cerebro en esa zona localizada, pero puede que se pueda propagar al resto del cerebro, ¿no? Entonces, lo que parece algo local, con lo que llamamos crisis focales, y puedes tener un movimiento de un brazo así, muy visual, y tú estar consciente, ¿no? No tener alteración del nivel de consciencia y tener un movimiento, porque esa neurona se ha vuelto loca y ha empezado a tener como muchísima actividad, o puede ser generalizada y se contagia en el resto de las neuronas, porque todas funcionan por electricidad y todas están conectadas. Y entonces es lo que llamamos las crisis tónico-clónicas, que son crisis en las que perdemos el nivel de conciencia, porque están afectadas muchas más neuronas, y además suelen ir acompañadas de movimientos de estos de flexoextensión, que si los ojos vuelven, que si se muerden la lengua, ¿no? Y son como las más visuales. También hay otro tipo de crisis, que son las crisis de ausencia, que de repente te quedas como oído, no es lo que nosotros consideramos, que de repente es una desconexión del medio, de mira, me está aburriendo tanto lo que me está contando que he decidido desconectar, ¿no? Eso no es una crisis de ausencia, pero existen crisis epilépticas, es decir, una alteración de la función eléctrica del cerebro, pero que producen no movimientos ni nada así como muy visual, sino desconexiones del medio, evitando que cualquier conexión con el exterior repercuta sobre tu cerebro, ¿no? Uh-huh. En todas ellas, independientemente de las que estamos hablando, suele ir acompañado de un periodo poscrítico, que llamamos, es decir, existe una hiperexcitación, o sea, una hiperactividad de estas neuronas, y luego como que después de esta actividad tan grande se cansan mucho y te dejan fundido, ¿vale? Te dejan desconectado, lento, a lo mejor no eres capaz de hablar coordinado, de abrir los ojos, ¿no? Y ese periodo postcrítico que llamamos, después de tanta actividad, puede durar desde minutos hasta horas. Entonces, ¿en qué va esta enfermedad? Primero, en detectarlo, lo más importante, y segundo, aparte de controlarlo y tratarlo, ver la causa que ha producido esta crisis epiléptica o esta epilepsia, si lo consideramos ya que ha ocurrido más de 2 crisis y separadas determinado tiempo y que tienes esta enfermedad. Uh-huh. Entonces, todo va a ir un poco encaminado a eso. Si eres una persona epiléptica y resulta que te están cambiando el tratamiento y estás en tu casa y de repente tienes una crisis epiléptica, pues obviamente lo más frecuente es que sea porque no has conseguido controlarlo con el cambio de medicación, con el cambio de dosificación, o porque está ocurriendo algo en tu cuerpo que no te está permitiendo absorber bien lo que son los fármacos. Entonces pues tienes como una causa como más clara, ¿no? Es decir, posiblemente se ha descompensado una enfermedad de base. Pero existe otra opción, y es que existen que sean secundarias las crisis epilépticas a otra patología que puede ser muy importante, y estamos hablando pues de infecciones como una meningitis. O sea, que la epilepsia sea como un síntoma de algo, ¿no? Eso es, muchas veces debuta
con una crisis epiléptica y con una repetición de crisis algo que hay debajo. ¿Vale? Eso suele ocurrir sobre todo en la gente con un poquito más de edad. Es difícil que de repente a los 50, a los 60 te debute una epilepsia primaria. Es decir, de repente ahora tus neuronas... O sea, hay que descartar siempre que haya algo debajo. ¿Cómo distinguirlo de un ictus? Por ejemplo, hay veces que un ictus puede empezar con una crisis epiléptica. Es decir, una pérdida de conciencia que ha empezado con un movimiento anormal y puede que sea una falta de riego y que detrás esté una falta de flujo cerebral y hay un ictus. También una hemorragia. Es decir, cuando nosotros las hemorragias las diagnosticamos en la UCI, muchas veces no, es que hizo una crisis epiléptica y luego ya no despertó y llaman a la ambulancia y les traen al hospital. Entonces, por eso es súper importante la coordinación de equipos para poder hacer una detección de la causa de esta crisis y conlleva muchas pruebas complementarias, ¿no? Entonces, en el momento en que un paciente no conocido con crisis epilépticas ingresa en urgencias, lo más importante es la atención del médico de urgencias y el neurólogo, lo primero. Si el paciente está consciente o semiconsciente, pueden narrar qué ha pasado, la familia narra lo que ha pasado y podemos dirigir un poquito hacia dónde va, pero muchas veces llegan directamente en coma después de una crisis epiléptica, ¿no? Y ahí entramos nosotros, la UCI, nosotros tenemos un alto índice de pacientes con crisis epilépticas pero sí, casi siempre relacionadas porque hay un tema primario que es la causa y secundariamente ese paciente ha sufrido una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, todo paciente que entra con una crisis en urgencias siempre se va a llevar pruebas complementarias, ¿no? Primero un escáner. Con el escáner lo que descartamos es que haya algo en ese cerebro que podamos ver con un escáner, como puede ser un tumor, como puede ser una hemorragia. Con un escáner con contraste podemos descartar también que haya un ictus, ¿no? También si hay que hacer analítica completa que nos descarte causas metabólicas, es decir, subidas de una serie de determinados factores, porque el paciente es un paciente renal, que no depura bien la sangre, también pueden producir problemas cerebrales secundarios y puede producir una crisis epiléptica, ¿no? O incluso una infección, es decir, te llega y dice, no, es que lleva con fiebre varios días, dolor de cabeza y de repente ha hecho una crisis epiléptica. Pues hay que descartar que no haya una meningitis detrás, ¿no? Entonces hay que hacer una punción de líquido cefalorraquídeo, analizar ese líquido, ¿no? Entonces todo esto hay que analizar todas las pruebas, o sea, el síntoma es claro, ¿no? Y la clínica es clara, pero hay que determinar la causa porque vamos a actuar, nuestro tratamiento va a ir dirigido a distintas cosas. Primero, a calmar la crisis epiléptica, pero también a tratar el problema inicial que ha desencadenado esa crisis. ¿Vale? Y luego lo que decías, que si está relacionado con otra enfermedad es importante encontrar ese origen y tener ese tratamiento. O sea, saber más o menos, grosso modo aquí, conocer esos tipos, ¿no? de que pueden aparecer de epilepsia, esos síntomas para saber reconocerlos y saber cómo actuar ante una crisis epiléptica. Primero, para las personas que rodeamos a esa persona que lo está padeciendo en ese momento y cómo se actúa. Claro, efectivamente, lo que hablabas, lo primero de todo, es decir, si yo tengo un paciente con crisis epiléptica, pero lo está causando un pequeño tumor, aunque sea benigno, si yo no opero ese tumor, esas crisis no van a ceder, ¿no? O sea, hemos tenido pacientes pues que han estado en la UCI muy malitas, que no conseguíamos controlar esas crisis epilépticas y tenía un meningioma, que es un tipo de tumor. Mira, desde aquí le saludo a Lidia, que no sé si nos estará escuchando, que es una paciente que tuvimos así, que la gran decisión era estar haciendo continuamente crisis epilépticas, no despierta. Entre crisis epiléptica y crisis epiléptica puede que no despierte. Entonces, eso es un criterio de estar en la UCI y de nosotros mantener con determinados fármacos. Depende de la cantidad de fármacos que usemos y lo agresivos que tengamos que ser con el tratamiento, tiene que estar en la UCI vigilada, incluso sedada e intubada. Claro. Entonces, si nosotros lo que nosotros planteábamos en las discusiones con el resto de los compañeros era, vale, yo tengo que contar las crisis epilépticas, pero si me la está provocando algo que tengo que quitarlo, habrá que quitar ese pequeño tumor por muy benigno que sea, ¿no? Que es un meningioma, que es una cosa que depende de las meninges y que a lo mejor pues se podría hacer de manera programada. Y decían los neurocirujanos, sí, pero es que yo quiero que le quiten las crisis epilépticas. Y nosotros decíamos, sí, pero es que las crisis son por el tumor. Claro. Entonces,
hay que llegar un poco al consenso y decidir de manera conjunta, que yo ahí tengo que dar gracias, la verdad es que por la persistencia del servicio de neurología de Lucía Alba, que es amiga mía de neuro y de todo el equipo, y los neurocirujanos, los neurofisiólogos, los radiólogos, los neuroradiólogos, nosotros hemos creado una unidad que, por ejemplo, todos los días a las 10 de la mañana nos reunimos para hablar de todos los enfermos neurocríticos y entre todos ponemos nuestro punto de vista, de tal manera que llegamos a consensos de, vale, yo opino que mi paciente tiene que ir por aquí, pero ¿qué otros tratamientos podemos ofrecerle y cuál es el abordaje multidisciplinar para tratar este tipo? Y luego en la UCI nosotros tenemos un alto índice, o sea, entre un 15 y un 20% han presentado crisis epilépticas durante el ingreso, o sea, es decir, es un índice muy alto. Nosotros manejamos este tipo de pacientes con la ayuda de neurología y todos los servicios que os he dicho, porque el manejo de estos pacientes es difícil. O sea, una cosa es el manejo que nos puede ocurrir en casa y otra cosa es un manejo de un paciente con lo que nosotros llamamos un estatus epiléptico, es decir, que no recupera nivel de conciencia, que mantiene esa actividad cerebral, estatus incluso refractario, cuando ya necesitamos más de 2 y 3 fármacos para controlar las crisis epilépticas, y luego lo que llamamos estatus no convulsivo. No todas las crisis epilépticas son movimientos exagerados que nosotros vemos. Muchos pacientes nuestros en la UCI están dormidos, están intubados y tienen una actividad cerebral con descargas eléctricas en el cerebro, pero que no se manifiestan en el exterior. Entonces, para nosotros es difícil, o hay que sospechar que un paciente que lo tenemos dormido y sedado puede tener descargas cerebrales y nosotros no verlo, claro. ¿Vale? Entonces se te tiene que plantear siempre, y nosotros tenemos unos sistemas de monitorización de actividad cerebral continua que nosotros ponemos en la UCI, las que estamos viendo las ondas cerebrales, y si nosotros vemos una onda cerebral que a mí no me parece lo habitual, es cuando empezamos y hablamos con los neurofisiólogos para hacer un electroencefalograma de una manera más detallada, para hacer pruebas de imagen para ver si existe alguna alteración nueva que haya provocado estas crisis. Entonces el manejo, aunque nosotros a pie de calle parece que es como una crisis convulsiva, tratamiento, fármacos a casa, en nivel intrahospitalaria el mundo de la epilepsia y todo ese tipo de patologías es mucho más complicado, claro, y mucho más enrevesado por lo que estás contando, y sin saber, no es seguir las pistas. Cuando yo me encuentro con una persona que esté a priori, que pueda yo identificar como una crisis epiléptica, saber cómo actuar, entiendo, bueno, que rápido llamar a urgencias, pero no sabemos muchas veces cómo actuar. Claro, primero mantener la calma, ¿vale? Porque muchas veces es muy espectacular, ¿eh? La primera vez que ves a una paciente hacer una crisis epiléptica, una crisis tónico-clónica, es espectacular, porque me ha pasado a mí de R1 siendo médico, ¿sabes? De residente de primer año verlo y decir que está pasando, porque notas la gravedad de la situación, pero eres incapaz de hacer nada. Claro. Entonces simplemente es mantener la calma para proteger al paciente. Si pudieras, una vez pasada la crisis, ponerle en posición lateral de seguridad para evitar que el vómito le vaya al pulmón y demás, porque después de una crisis epiléptica siempre viene un periodo que hemos dicho poscrítico en el que hay una pérdida de nivel de conciencia, ¿vale? Y llamar al 112. Que nadie meta el dedo en la boca, para la lengua, para tragársela, no sé qué, porque lo más probable es que si metes el dedo te va a morder, y además es que puede que no te suelte, porque como son movimientos de fuerza involuntarios, tan importantes, ¿no? Claro. Involuntarios, te va a morder y no vas a solucionar, no creas que vas a solucionar nada, a no ser que tengas un dispositivo que es un gel, que es una cánula de plástico que sea capaz de mejorar el tema de la respiración durante este proceso, pero ni se te ocurra nunca meter los dedos en la boca. Y que ¿vale? A priori no vamos a tener ese aparato, con lo cual introducir, entiendo, como se ha visto muchas veces. Hombre, yo creo que esa creencia ya no existe, de meter, aunque sea, salía la típica imagen de una corbata o algo que puedan, con lo que ellos puedan morderse, decía, para no morderse la lengua, eso nos olvidamos. Mantener la calma, ponerlo de lado en el momento que pase la crisis y llamar a la 112. Eso es.
Si estás en algún sitio donde haya oxígeno, como puede ser un avión, a mí como me pasan muchas cosas en muchos sitios, pues los aviones llevan unas pequeñas balas de oxígeno, se habla con la sobrecargo, si podéis poner un poco de oxígeno. Mientras tanto, y esperar a los servicios de emergencia, lo que van a hacer ellos es poner oxígeno, tomar constantes y poner el primer fármaco intravenoso, que es el que está indicado, ¿no? Entonces, a partir de ahí habrá una escalada de tratamiento y de soporte vital, es decir, si necesita intubarse, se va a intubar, se va a monitorizar, y lo que se va a empezar es con tratamientos de fármacos para intentar poner ese cerebro en reposo, ¿vale? Porque lo que es como una actividad descontrolada, y lo que hay que bajar es esa actividad cerebral y poner a través de los fármacos conseguir ese cerebro que calme y que no siga descargando, ¿vale? Uh-huh. Porque la gravedad de la descarga es que si se sigue manteniendo, uno se puede llegar a morir de esto, no de una crisis puntual, pero si tu cerebro sigue descargando cuando ya estará en el hospital, y el cerebro se inflama después de tanta descarga. Entonces es importante hacer un manejo inicial básico, que es lo que hemos dicho, ¿no? Mantener la calma, proteger al paciente, posición lateral de seguridad. Pero claro, te puede dar una crisis epiléptica conduciendo, te puede dar una crisis epiléptica en un barco, darte un golpe y caerte al agua, te puede dar una crisis epiléptica nadando, entonces, claro, en cualquier momento. El contexto es importante, o sea, y simplemente eso, llamar a los servicios de emergencia y proteger al paciente. Eso es lo que debería ser como a modo usuario de la calle. No os preocupéis, que cuando ya lleguen los servicios de emergencia avanzados se procederá a hacer más. Sé que, y ya para terminar, que nos queda poco tiempo, en la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha el Código Crisis, que tiene que ver con esto. Eso es. El Código Crisis lleva ya un año pues rodando y empezando, pero vamos, justo la semana pasada se ha hecho una nota de prensa ya de la Comunidad de Madrid. Igual que existe el Código Infarto, de tal manera que con determinados síntomas en determinado tiempo tienes que estar en un hospital capaz de abrir esa arteria, ¿no? El Código Ictus, igual, con unos síntomas tienes que ir a un hospital útil que te puedan tratar. El Código de Crisis consiste en asignar una serie de circuitos y actuaciones a nivel de la Comunidad de Madrid que sean eficientes, de tal manera que la detección de este tipo de pacientes se derive a hospitales que tengan capacidad de tratarlo y con la mayor seguridad posible, y que todas las personas en la Comunidad de Madrid tengan acceso al mismo tratamiento, ¿no? Entonces son protocolos de actuación extrahospitalarios e intrahospitalarios que lo que va a conllevar es como coordinación de distintas especialidades, desde según llegas a urgencias, pues que el de urgencias lo detecte, ¿no? Normalmente vas a ir con el Código Crisis, ahora te van a avisar la extrahospitalaria cuando tenga una sospecha de una crisis epiléptica, y se activan los neurólogos, los radiólogos, los neurofisiólogos, que son los que hacen los electroencefalogramas, nosotros como unidad de cuidados intensivos, incluso los neurocirujanos, y luego que tengamos disposición de utilizar una serie de fármacos que puedan controlar esta crisis. Entonces, en Madrid se ha puesto en marcha, esto es muy complejo porque hay que activar servicios de extrahospitalaria y que todos los hospitales tengan esa disposición de médicos, incluso de guardia, porque no todos los hospitales tienen neurocirujano de guardia, no todos los hospitales tienen neurofisiólogo de guardia. Claro. Entonces, tiene que ser efectivo que si yo tengo una sospecha de una crisis epiléptica, te lleve a un hospital donde seamos capaces de manejar, diagnosticar correctamente y tratar al paciente, y no tener que derivarlo a otro segundo hospital. Que esa actuación rápida, ¿no? Que vaya directamente ante esos síntomas, ante esa situación, a un equipo completo de un hospital. Muchas veces pues cuando se tiene que derivar se pierde tiempo, ¿no?, de un hospital a otro. Bueno, pues la verdad que es bueno saber pues esta activación, ¿no?, del Código Crisis. Habías dicho que ya estaba puesto el Código Ictus y Código Infarto. El Código Infarto, eso es. Vale. Y luego intrahospitalarios también hay otros códigos, que es el Código Sepsis, que es cuando existe una infección grave, pero eso ya es más a nivel intrahospitalario. Pero la idea de la Comunidad de Madrid y de casi todas las comunidades es protocolizar este tipo de asistencias para ser en menos tiempo lo más eficientes posibles. Claro. Entonces es una forma de protocolo y ponernos de acuerdo con la atención extrahospitalaria, y todos los hospitales de Madrid hacer lo mismo, es decir, para que en un tiempo récord ese paciente tenga acceso a cualquier tratamiento, ya vivas en el este de Madrid con el oeste, que no tengas diferente atención
sino que todos hagamos lo mismo en el menor tiempo posible y de la forma más eficiente. De eso se trata. La verdad que es interesante, ¿no? Conocer cómo funciona, ¿no? Desde la parte más interna, ¿no? Este tipo de situaciones, de códigos. ¿No? Pues también te da como esa tranquilidad, ¿no? El saber que está todo pues tan mecanizado y todo tan seguido y todo tan cuidado, ¿no? Desde la parte, claro, como paciente, ¿no? Que no se conoce. Un día deberíamos hablar de la sepsis, que yo creo que hemos hablado poco en este programa, de las septicemias, y también es un tema interesante. Lo haremos contigo aquí en el programa seguro. Muchísimas gracias, Inés, por haber estado con nosotros, por ponernos al día con tantísima información. Fíjate, hablábamos de epilepsia, yo no sabía que había tanto. Hombre, obviamente todas las enfermedades en sí tienen mucho de lo que hablar, pero a nivel usuario, a nivel paciente, a nivel programa, tanto y tantos tipos de epilepsia, ¿no? La verdad que de todo se aprende cada día aquí en Cuídate. Inés, muchísimas gracias, te vemos el próximo martes. Muchas gracias, Yanela, y gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Inés Lipergeide, hemos hablado de la epilepsia en ese Día Internacional de la Epilepsia. Recordemos que se celebró en el día de ayer. Abrimos la consulta osteopatía con Dani Porro, director del Centro Atrio 3, que ya está aquí con nosotros. Así que ya sabes, si quieres entrar en directo y preguntar cualquier duda que tengas, lesión, molestia, esta es tu consulta. 91 443 6501, 91 443 6501. Mira, vecino, escucha esto. Alarma conectada. Es mi alarma, la de Securitas Direct. Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla? Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba. Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa? Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104. La clásica Jaén Paraíso Interior regresa este 17 de febrero al Mar de Olivos con grandes ciclistas como Van Aert. Descubre el recorrido, las novedades y participa en juegos interactivos para ganar premios exclusivos. Descarga gratis Marca Plus, la revista oficial y tu guía para disfrutar de una carrera única en España. No te pierdas el Superlunes de Jaén. Colaboran Marca y Radio Marca. Consulta, un teléfono 91 443 6501, 91 443 6501. Si quieres llamar a la consulta, está con nosotros Dani Porro, osteópata, director del Centro Atrio 3. Marcar una era, veo en la televisión esa despedida, ese homenaje que le ha rendido el Comité Olímpico Español a Rafa Nadal. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Buenas Dani? tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bonito, ¿eh? Que, bueno, ahora es el momento, ¿no? De los homenajes, de poder tener a Rafa Nadal como un poco más cerca, ¿no? Sí, es un ejemplo a seguir, ¿eh? La verdad es que sí, en muchos aspectos. En muchos aspectos, exacto. Yo no sé hasta qué punto, siempre digo, y lo pensé durante toda su carrera en activo, hasta qué punto para Nadal el pensar todas esas cosas no era una presión añadida, porque al final es verdad que tenía una fortaleza que veíamos sobrenatural, también la fortaleza se entrena, también dirá él, ojo, es el trabajo, ¿no? Esto es innato, independientemente de otras cosas que pueda tener, ¿no? Como clase de persona. Pero tiene que ser una presión, es decir, nunca puedo tener quizá una salida de tono, ¿no? Que a veces es natural dentro de la presión y el estrés,
porque también está esa presión y ese estrés de tantos seguidores donde te están ensalzando tanto. Y además de ejemplo a seguir en todos los aspectos, ¿no? Claro. Que le han dado, pero ser un ejemplo a seguir y un modelo es muy difícil. Y repito, un estrés tremendo. Y que todo el mundo te adore y que a todo el mundo le caiga bien, eso también es difícil, ¿eh? Claro. Eso es muy complicado. Es difícil, pero repito, él también se lo habrá trabajado, lo habrá entrenado. Exacto. Y dirá, oye, sí, que mis padres me hicieron así, me educaron así, pero que también he puesto yo en mi parte y que a mí me cuesta a veces no tener que poner una mala cara. ¿A quién no le cuesta? Janet, ¿tú le consideras uno de los mejores deportistas de todos los tiempos o no? Yo creo que sí. Pues tú has visto a Michael Jordan, no es tan vieja, pero lo hemos visto. A Michael Jordan. Vamos, es que aunque no lo haya visto, te quiero decir que al final, sabiendo un poco pues la historia, ves vídeos y todo esto, pues... Pero yo creo que sí, por muchas cosas que implica... No solo eso. Ser un buen deportista. Eso es. No solo por lo que has ganado, sino también lo que has perdido. Que eso lo decía Michael Jordan, ¿no? Yo he perdido más que de lo que he ganado. Pero el ejemplo que has dado como señor, que es lo que le dicen... Sí, sobre todo por la perseverancia. Por muchos, fíjate, yo casi más allá de los logros tenísticos, que han sido muchos, sin lugar a dudas, lo veo más a día de hoy como ese ejemplo de la perseverancia. Del no querer abandonar, y para la gente joven y no tan jóvenes, que nos pueda valer esa parte del ejemplo, ¿no? El decir, a veces ahora estamos muy acostumbrados a cuando algo te viene mal en la vida, que abandones o que cambies, dejas, ¿no? O te pegan un palo. O te acostumbran o te educan para decir, bueno, pues a lo mejor esto no es lo tuyo, prueba otra cosa. Al fracaso, ¿no? Si a Nadal se lo hubiese dicho en el primer fracaso, en cuanto las cosas empezaban a torcer, en cuanto empezaron a aparecer las lesiones, abandona. Que ha tenido, exactamente. Y estoy convencida que alguien de su círculo que le quiera, convencida, no lo sé, le habrá dicho, oye, abandona. Y él dijo, no. Tiro. Eso es. Y tirando siguió ganando. Es decir, eso es mucha cabeza. El no abandonar, el no rendirse, a mí eso me parece de verdad espectacular. Yo también le comparo con Pau Gasol, que a lo mejor no se le ha oído tanto, pero Pau Gasol, que ya le viene el reportaje también, pasando esa lesión tan fastidiada... También, ¿eh? Sin lugar a dudas. Un señor también. ¿Qué pasa? Que en estos deportes, claro, cuando es trabajo en equipo, parece que queda todo un poquito más diluido, aunque a Pau Gasol se le ha reconocido absolutamente todo. Sí, pero Pero cuando eres... ¿Solo? ¿Tú solo? Más difícil. ¿Tú y tu nombre? Y el tenis es muy solitario, además, ¿eh? Sí. El tenis es muy solitario. Lo digo por presiones a lo mejor que vienen pues a otros tenistas que se está viendo ahora, pues que a lo mejor han tenido pues una salida de tono que no era la recomendable. Bueno. Y de repente rápido se le ha comparado con Nadal. A mí las comparaciones me parecen tremendamente odiosas. Ni mucho menos. Y eso también me parece muy peligroso cuando te empiezan a comparar. Sí. Bueno, no sé, es lo que hay. Pero bueno, era porque como estaba lo tenía en la pantalla. Para comentarlo, está guay. Tenía que comentarlo. Claro que sí. Vamos a abrir la consulta. Adelante, ya 91 443 6501. Podéis llamar ya. Desde este mismo momento, si queréis consultar con Dani, 91 443 6501. También me habéis hecho caso, habéis escrito correos electrónicos a cuídate@radiomarca.com, correo que tengo aquí abierto. O sea que en cualquier momento, si necesitáis, me lo decís. Y no hay muchos, ¿eh? Que a veces correos electrónicos nos cuesta leer. O sea, que suele haber, pero que normalmente es más la llamada o la tal. O sea, es más rápido. Es más rápido. Pero yo creo que mucha gente le pasa, que por eso digo desde la antena, porque me la ha pasado con algún oyente, que luego viene a consulta, le digo, no tenga... No, es que a mí me da corte llamar a la radio, que no pasa nada. O da vergüenza. Escribo. Bueno, pues escribe. O no sabes si en ese momento vas a porque estás en pleno trabajo. Claro. Pero muchos los que hacen es que nos escriben un correo electrónico luego, y te dicen, luego lo escucho en podcast. Pues ya está, perfecto. Pues ya está. Si da más corte no pasa nada. Aquí se acepta a todo el mundo. Pero vamos, que si te da corte que no sea por eso, porque ya ves tú, o sea, no tenemos nada preparado, es decir, hablamos y ya está. Exacto. Y aparte me gusta mucho hablar con vosotros, con lo cual 91 443 6501. Esto lo estoy diciendo buen rollo, en 2 minutos os estoy echando una pieta. Como no llaméis, que alucinas. Qué leche que no llamáis. No, os lo voy a decir más lento. 91 443 6501. Fran. Por favor, diles que llamen ya. 91 443 6501. ¿Vamos con el correo electrónico? Vamos a por ello. Venga, vamos con ello. Aparte me interesa mucho este tema. Dice, buenas tardes. Desde mediados de diciembre, jugando a fútbol, de repente noté como un fuerte golpe, como se me han... A ver, espera, como si le hubiesen dado una piedra al gemelo. Uy, esto me suena mucho. Exacto, venga, ya te dije el otro día que ibas a diagnosticarlo tú. Te quedas aquí, yo me voy. Ya sabes qué es. Para hacer pasapalabra esto. A ver, lo de piedra del gemelo me suena a la pedrada. Ahí está.
una rotura importante. 40 nada para ti. Estuve como una semana sin poder andar y a partir de ahí se iba aliviando ese dolor. Me iba mejorando a base de masajes, hasta esta semana volví a jugar al fútbol y ha vuelto ese dolor. Es la primera vez que lo tengo y ya van 2 meses con esta lesión. No sé qué hacer, me gustaría consejo, por favor. Yo si quieres le diagnostico. Adelante, Yanela. Yo si quieres le diagnostico. Es que ya lo tienes claro. Enseguida estamos con nuestro siguiente oyente que me están comentando que ya está. La clave es la del medio, ¿no? De la pedrada me suena a que es una... rotura. Ya está. Una rotura fibrilar. Correcto. En mayor o menor medida. Ya te digo que si fuesen mis centímetros imposible andar y aliviar el dolor porque no se hubiese pasado. Pero eso ha sido... Aparte es que se nota tal cual. Como si una pedrada. Me acuerdo cuando me pasó y miré para atrás y me dice mi compañero, que era Miguel Siorilli, de pádel, o sea, es nada, el entrenador, y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, tío, que me han tirado una piedra. Y dice, ¿qué dices? El síndrome de la pedrada. Y cuando fui a mover la pierna, me caí redonda del dolor. Punto. Y además depende si son milímetros o si son centímetros. Pero además es que él nos lo ha explicado muy bien y muy guay para el oyente, porque lo ha explicado de tal manera que es normalmente por un sobreestiramiento, por un golpeo o por un bloqueo. Un bloqueo, por ejemplo, es pie con pie, o bloquean en el césped, por ejemplo, no gira bien y rompe el músculo o la fibra muscular, aparece lo que se llama el síndrome de la pedrada, que bien has dicho tú, Yane, que es pues una rotura de fibras, ¿vale? Esa fibra muscular, que una gran importancia tendría una gran rotura de fibras, que podemos estar hablando de incluso meses parado, o una micro rotura de fibras, que a veces yo digo que es un poquito más puñetera porque como no aparece el famoso moratón, claro, o sí hay dolor, pero te deja funcionar, ahí está la rotura de fibras. Entonces, de hecho, yo creo que lo que le ha pasado, me voy a venir arriba, es que le cerró mal, le cicatrizó mal por no tratarlo y se le ha vuelto a romper. Está. Venga, pero ahora continúa. Yo me piro ya he hecho todo, ya está. Venga, he hecho mi trabajo. Que tienes toda la razón, que efectivamente. Y posiblemente al estirar, ha puesto además que me parece que le relajaba dar masaje. Sí, ¿vale? que le había mejorado con los masajes, bien, volvió al fútbol, como ya se le había pasado el dolor, y ahí se volvió el dolor. ¿Qué pasa? Que la regañina que le vamos a echar desde aquí es que al final lo normal es que no se haya regenerado todavía la rotura de fibras, como no ha cerrado, como bien estás diciendo tú. El masaje alivia, que cuidadito con el masaje, porque es un masaje relajante, un masaje para generar oxígeno, para que se mueva un poquito la sangre, está bien porque le va a drenar, va a cerrar la cicatriz lo antes posible, pero cuidado con meter el dedo en la llaga, nunca mejor dicho, donde está la cicatriz, porque como bien digo, como no aparezca la rotura de fibras, el amoratamiento o la inflamación, no vas a saber exactamente dónde es, vas a meter el dedo a lo bestia porque cree que le vas a ayudar y lo que vas a hacer es abrir la cicatriz más. Entonces ahí ya podemos tener un cierto problema. Yo cuando hay dudas, que obviamente nosotros somos los que más dudas tenemos porque te puede venir el deportista diciendo está clarísimo que es una rotura de fibras porque este gesto, y tú en tu cabeza dices, pero si es que esto es de libro, esto es de manual, de rotura de fibras, está clarísimo que es una rotura de fibras, pero como no sabes si es en el isquio, es en el femoral, si es más arriba, más abajo, si es pubalgia, no lo tienes claro, cuidadito con ello. Entonces el tratamiento, por lo menos un mesecito para ello. Toda la zona de masaje estupendo, pero que siempre sea un masaje un poco más superficial. Trabajo con diatermia para relajar la zona muscular. El trabajo, por cierto, que yo me rehabilité de una rotura de fibras que no parecía que fuese una rotura, pero que al final, por una resonancia magnética, pareció que era una rotura de fibras, y me lo rehabilité también con un poquito de reposo, pero haciendo un trabajo muy guapo, que es en la piscina. Nadando despacito, sin meterle carga en la pierna, incluso andando en la piscina, que es un verdadero aburrimiento, pero que me rehabilitó bastante. Y luego masaje, que en un mes a lo mejor tuve 2 o 3 sesiones, siempre no profundo para no abrir cicatriz, y con eso más que solucionado. Y luego la carga de trabajo, si juego al fútbol, obviamente empezar a hacer un poquito de cinta poco a poco para que cuando haya impacto sobre el terreno no se note que se abre la sensación esa otra vía de molestia, de como si estuviesen metiéndote el dedo en el isquiotibial, que creo que es en el isquio, creo que no lo pone. No sé si lo pone en el isquiotibial, pero bueno, donde sea me va a dar igual. Mira, aquí no pone la zona, pero pone en el asunto lesión del gemelo. Lesión de gemelo, vale, pues en el gemelo me da 3/4 lo mismo. Es exactamente igual o casi peor si es en el gemelo por el apoyo del taco del fútbol. Entonces, pues eso, carrera continua poquito a poco, sí, trabajos de fuerza, cuando acabamos el ejercicio ponemos un poquito de hielo y en cuanto veamos que ya no notamos esa molestia, ya podemos jugar al fútbol. Pero muchas veces nos metemos a jugar al fútbol antes de tiempo, y el fútbol, estiramiento, sprint, balón en diagonal, balón en alto,
carga al elevar para rematar en cabeza, cae sobre la rodilla o sobre el gemelo que tiene la lesión y te puedes liar una más gorda. O sea, incluso que luego haya más rotura de fibras. Como te voy a decir una cosa, luego te hago una pregunta respecto a esto, porque ya tenemos varios oyentes esperando. Y esta consulta se la voy a mandar en podcast a alguien que yo me sé que está en esta situación y que no me hace caso. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas, David? De Madrid. Desde Madrid, estupendo. Cuéntanos, a ver, ¿qué te ocurre? Pues mira, te cuento, hace 2 o 3 años me diagnosticaron una condropatía, grado 4. Vale, entonces, bueno, me comentaron que debería de fortalecer un poquito los cuádriceps para ayudar al movimiento de la rótula y tal. Pero ¿qué pasa? Que me apunté al gimnasio, empecé a hacer un poquito de ejercicios, entrarme más en las piernas, y al poquito tiempo me empezaron a dar unos pinchazos en la zona de la ingle. Y también, bueno, fui al médico y me dijeron que parecía que estaba empezando, tampoco se notaba nada prácticamente, pero que tenía pinta de ser que estaba empezando a ser una hernia inguinal. Entonces me desaconsejaron precisamente hacer ejercicios de fuerza de pierna. Yo no sé si hay algo que pueda hacer para algún tipo de ejercicio que no me afecte mucho ni a una cosa ni a otra, ¿no? Pero poder fortalecer las piernas. Claro. Buenas tardes, David. Lo primero, que no te he dicho nada. Vale, lo primero, si estaba claro que hay hernia, hay una obstrucción ahí en la zona inguinal, o sea, ¿está claro que existe la hernia o todavía no hay dudas? No estaba claro porque no, o sea, el médico al tacto y la resonancia no se veía de momento nada, pero por los síntomas es lo que me comentó, que tenía pinta de que estaba queriendo salir una hernia. Sí, que puede ser que haya una hernia que todavía no es... se nota la palpación incluso, sino que, bueno, puede haber una obstrucción. Ahí sí es cierto que a la flexión de la propia cadera o a un trabajo excesivo de pierna te puedes liar. Un trabajo excesivo de pierna, ¿qué podríamos ver? Pues una sentadilla profunda con peso, el famoso peso muerto. Ahí sí te podía obstruir más. ¿Por qué? Porque pasamos a un grado de inclinación, ¿vale?, del glúteo, para que tú lo entiendas, que puede obstruir más la hernia y te puede hacer salir, ¿vale? Yo lo que sí aconsejaría sí es hacer trabajo de pierna, pero que no haya impacto. ¿El qué es que no haya impacto? Bueno, pues intentar hacer un trabajo de press de banca, perdón, de banco de cuádriceps, que no sé si lo harías, el de la prensa, que es empujar la chapa directamente, no con mucho peso, para que no haya obstrucción, y en este caso, para que no haya obstrucción de la zona inguinal, hay a veces que el trabajo de la prensa, que es la chapa, como bien te digo, que estás sentado casi en una inclinación como si fueses en una nave espacial, te diría que no empezases desde un recorrido tan corto, es decir, como no llevando la rodilla tan hacia ti, porque ahí puedes obstruir más la hernia y te la puedes liar más grande. Entonces te diría que menos peso y no llegar a la extensión completa ni a la flexión completa, porque eso te puede ayudar a que no se obstruya, ¿vale?, la hernia, pero que sigas haciendo un trabajo de piernas, porque ¿qué hacemos? ¿Tienes una hernia y no hago un trabajo de nada? Me abandono. Claro. Entonces, lo que estábamos intentando conseguir precisamente con la condromalacia, que es el fortalecimiento del cuádriceps, te puedes liar una cojonuda, hablando más y pronto, por no hacer el trabajo que tienes que hacer, ¿vale? Efectivamente, claro. Entonces es adaptarlo. Pues intento hacerlo. Claro. Entonces, intento hacerlo y me sale lo otro, digo. Eso es, simplemente yo quitaría el peso muerto. Desde aquí repito que no es que el peso muerto sea un ejercicio incorrecto o dañino o malo, pero para lo que tú tienes, a lo mejor bajas demasiado el glúteo, tiras de muchísimo peso y en vez de meter la tensión a lo mejor al glúteo, le estás metiendo mucha tensión al abdomen, que está muy bien, pero en el caso de una obstrucción inguinal posiblemente podíamos liar una gorda. Entonces, el banco de cuádriceps perfecto, la prensa perfecto, un isométrico, que para que todos los oyentes se entiendan, un isométrico es como si estuviese sentado en una silla, pero sin silla, pegado a la pared, ¿vale? Sí. Te pegas a la pared y eso es un isométrico, con las piernas bien abiertas y la punta de los pies hacia afuera. Eso va a hacer fortalecer exactamente las piernas. Me decían, este ejercicio que es suave, ¿vale? Ponte tú un minuto ahí pegado a la pared, ya verás a ver cuánto aguantas. Y simplemente con que... Lo has intentado, ¿no? Pues eso, para que si tú tienes la altura del glúteo a la altura de la cadera, si no bajas de ese plano de inclinación, no debe obstruirte más la zona inguinal. ¿Por qué? Porque necesito que hile una cosa con la otra, es decir, el hilar luego que el trabajo de cuádriceps, para que la condromalacia rotuliana no vaya más, aparte toda la suplementación, por cierto, que te pueda venir bien, ácido hialurónico, magnesio, colágeno, todas estas cosas que te pueden echar una mano, vitamina D, cúrcuma, todo esto es antiinflamatorio y te pueda venir guay. El trabajo de cuádriceps es indispensable. Entonces no pierdas eso porque te va a ayudar también en esta historia. Pero claro, el impacto no. Ahí el truco está más o menos, o sea, no doblar mucho. Exacto. Ni la espalda hacia los muslos, es decir, no pesar tanto, y la rodilla tampoco, ¿no? Y la rodilla tampoco.
Eso es. Y si te da por hacer, eso me acaba de venir a la mente, si te acaba de, porque surge muchas veces, por ejemplo, en las técnicas de pilates, que se pone a hacer la gente mucha plancha, ¿vale? ¿Sabes la plancha? ¿Qué dice la plancha? Que nos ponemos boca abajo, sosteniéndonos aquí, luego apenas estiras, y si tienes una hernia umbilical, hay una presión intraabdominal que te puede causar más dolor aún. Vale, vamos a intentar adaptar. A mí lo que me gusta es que, como siempre digo, el 50% de una rehabilitación de una lesión lo hace el deporte. No solo la terapia que hacemos los terapeutas, sino el deporte que tenemos que enseñar a la gente que viene con una lesión. En tu caso es, pues nada, David, no puedes hacer nada. Tienes una hernia y encima tienes la rodilla mal. ¡Hala, en casa! No, en casa no, señores, vamos a intentar adaptarlo. Por eso te adapto yo esto y te quito algunas cosas. Las abdominales, siempre y cuando sea abdominales, para no estrujar, por decirlo de alguna manera, el abdomen, todo lo que sea que la lumbar vaya plana al suelo, ¿vale? Si nos ponemos boca arriba, la plana al suelo, ¿vale? Porque si tú haces el arco lumbar, ¿vale? Vas a sacar la tripa si no se te explica bien el ejercicio y vas a obstruir más la fibra muscular y vas a crear la hernia cada vez más grande y vas a liar una también de 3 pares, ¿vale? Entonces, que la lumbar vaya al suelo y siempre acuérdate que el ombligo vaya para adentro. En el caso de una abdominal, y si haces una plancha, también que podrías hacerla también, quizás apoya las rodillas, pero acuérdate que el ombligo para adentro siempre. Que encima boca abajo es peor, porque hay una ley de la gravedad que hace que caiga todo, con lo cual tienes que hacer que suba todo para arriba, ¿vale? Y nada de peso. Genial. Entonces, todo te lo va a hilar una cosa con la otra. Pues muchísimas gracias, David. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Más oyentes, estáis llamando muy bien, 91 443 6501. El que no dé tiempo hoy, el martes vuelve a estar aquí Dani, con lo cual seguiremos contestando. Pero vamos con Alberto. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Mira, yo llamo desde Barcelona. Perfecto, desde Barcelona. A ver, cuéntanos, que vamos a ayudarte. Hola, Alberto, buenas tardes. Por lo menos intento. Hola. Buena tarde, para que vean que un madrileño habla catalán. Buena tarde. Mira, os pongo un poquito en contexto, ¿vale? Yo tengo 40 años recién cumplidos y actualmente estoy pesando, tengo un poquito de sobrepeso, por no decir bastante, estoy pesando unos 100 kilos, ¿vale? Yo hace 5 o 6 años pesaba 80, corría, hacía bastante carrera de montaña a nivel aficionado, a nivel aficionado y hacía bastante trail y tal, era mi pasión. Sí. Cambié de deporte, cambié de trabajo, cosas de la vida me llevaron a ciertas ansiedades y tal. ¿Qué pasó? Dejé un poquito el deporte, empecé a coger peso, yo pesaba 80 en aquella época, hace 5 o 6 años, es decir, he cogido como 20 kilos, ¿vale? En cuestión de 5 años. ¿Qué ha pasado? Que quise retomar, hace un añito o así, otra vez la afición al correr, ¿vale? ¿Qué pasó? Que no salgo de lesión tras lesión. Supongo que mi cabeza piensa que soy el mismo que era y todo al contrario, o sea, no, yo vivo en una zona de montaña a las afueras de Barcelona bastante escarpada, con montaña y tal, y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a correr, vuelvo a lesionarme, empiezo a correr y me he hecho, mira, hace un mes o así, me he hecho varias resonancias. Yo, por ejemplo, en el gemelo derecho, un poquito más arriba del tendón de Aquiles, un poquito más arriba, sin ser... O sea, yo ahí noto una punzada continuamente a la que yo llevo, no sé, 5 o 10 minutos, o sea, yo lo noto ahí como no sé si te da una rotura fibrilar, me mandé la resonancia, aún no tengo los resultados, ¿vale? Vale. Tanto ahí... Sí que tengo unos resultados de una resonancia que me hice anterior, tengo la L5 y la L7 desgastada, sí. Y luego ahora también tengo otra resonancia que me tienen que dar los resultados yo creo que es el menisco izquierdo interior, porque noto ahí un dolor muy fuerte. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para intentar remitir estos dolores, pues sobre todo el del gemelo derecho? Es que el del gemelo derecho es cada vez que salgo, pero yo a lo mejor he tenido paradas de 3 o 4 meses sin salir, digo, vale, ya se habrá curado, vamos a empezar, ya no tengo dolor, nada, a la que corro, nada, 2-3 kilómetros, pum, ya tengo dolor y tengo que parar, entonces, por supuesto tengo que empezar a perder peso
y a ver qué ejercicios puedo hacer para intentar, no sé, fortalecer un poquito porque no consigo retomar el correr otra vez, la verdad. Vale, sí es cierto, lo primero te lo acabas de decir tú con todos los respetos. Al final la ganancia de peso en la carrera es fundamental. Yo alguna vez con Natalia Freire lo decía, digo, un día me van a matar, porque ahora decía, para correr, y sobre todo en montaña, que yo corro en montaña también, necesitas estar casi hasta un poco por debajo de tu peso. Cuando estamos hablando de 15 kilos por encima del peso de lo habitual, todo lo que te ha sucedido, lo más seguro es que sea consecuencia de ello, ¿vale? Es decir, lo del gemelo apesta, como decía David, el oyente anterior, que pueda ser incluso una propia rotura de fibras que no llegamos a regenerarla. Con lo cual, primer consejo a nivel de gemelo, cuida con el estiramiento del gemelo, que posiblemente en el sóleo hay una pequeña rotura de fibras, aunque no haya amoratamiento, cuidado, que te pueda hacer sospecha de esto. Si no ha habido resonancia magnética del gemelo, no hay, ¿no? Sí que hay, es la que te falta, pero no consiguieron detectar, o sea, la enfermera o la doctora que me visitó me dijo que no veía una rotura clara, pero yo sí que noto, ya te digo que yo noto que es que me duele, a la que empiezo a correr me duele, y pienso que siempre bueno, si me tiro 2 o 3 meses sin salir, pero nada, sin hacer nada, pero a la que salgo lo vuelvo a notar, entonces no sé. Yo ahí lo que sí te diría, lo que hablaba con Janel anteriormente, con el oyente anterior, es cuidado, cautela con esta resonancia magnética, con este diagnóstico. No digo porque el médico, porque es que el hilar es muy fino y podemos equivocarnos todos ante la duda. Claro, yo cuando palpo me es, entre comillas, un poco difícil, fácil, ¿vale? Es decir, yo lo veo una rotura, veo un amoratamiento, me echo atrás y digo, esto no pinta bien, yo no voy a meter el dedo porque puedo liarlo. Como no lo veo, pero mi paciente, que es lo que a mí me interesa, me dice, noto ese pinchazo, noto esa sensación rara, salgo y me sigue tirando. Eso en una inserción complicada, porque el talón está recibiendo y absorbe toda la carrera y todo el peso de tu cuerpo frente al suelo y frente a la carrera en montaña o en asfalto, donde sea. Claro, obviamente el suelo se está reventando. Entonces, lo primero que habría que hacer es tratamiento de masaje suave en la zona, tratamiento diatérmico de radiofrecuencia para relajar la zona y para regenerar la posible rotura de fibras, ¿vale? Meternos ahí sí o sí, por lo menos durante un mes. Te voy a decir una cosa que no te va a gustar nada, que es intentar parar por lo menos un mes hasta que esto esté regenerado y mientras tanto y después, el siguiente mes, empezar a hacer trabajos de cardiovasculares y de fuerza. Que cuando la gente dice trabajos de fuerza no voy a perder peso, hablando mal y pronto y una leche, claro que sí, vas a perder peso, porque además cuando trabajamos la fuerza perdemos peso también. ¿Cómo puedes hacer ejercicios cardiovasculares? Puedes hacer remo, puedes hacer bici, puedes hacer elíptica, yo qué sé, puedes hacer trabajos del escalador que le llaman, que son ejercicios que lo que te va a hacer es pérdida de peso. Obviamente tienes que pasar por un nutricionista ya, sí o sí, porque posiblemente hay un problema metabólico que no te hacen reducir esos problemas que tienes para luego no tener más problemas musculares, porque posiblemente de aquí viene algún otro problema muscular. Y desde el gemelo subirme todo para arriba. En cuanto empieces a reducir ese peso también, yo te recomendaría un ejercicio que para el trabajo en montaña, te lo digo porque me suenas muy a familiar, porque tengo muy buenos amigos en Cataluña que son corredores en montaña, y es el famoso lunge, ¿vale? La zanca hacia adelante y hacia atrás, que te va a dar una estabilidad en la rodilla y te va a dar una propiocepción, un equilibrio y una fuerza en la rodilla que no te va a dar más guerra a la rodilla. Y cuando vuelvas a correr a montaña, que volverás a correr en montaña y me llamarás y me dirás, Dani, gracias, pues verás que la rodilla está mucho mejor. Pero darte un proceso, sé que es lento y un coñazo, pero un proceso de 2 meses donde sea la reducción y absorción de esa posible rotura de fibras, reducción de peso y trabajos de fuerza para la rodilla. Pues muchísimas gracias, Alberto, por habernos llamado. A vosotros, muy amables. Un abrazo muy fuerte, gracias. Y Alberto se lo traslado, que si no el próximo día vuelves a estar aquí, Dani, a los oyentes que no han podido entrar con nosotros en directo. Así que Dani Porro, Clínica Atrio 3, te vemos en Atrio 3 y el martes próximo de nuevo aquí. Te vas a hartar las próximas semanas. Pues nada, aquí a vivir. Te vas a hartar de venir. Gracias, Dani. Pelos, así que fenomenal. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Quedáis con la pizarra. Adiós. El deporte es nuestro. Radio Mar.